Buenos días, hermanos. En esta mañana le doy gracias al Señor por estar juntos y poder compartir la palabra de Dios. En segunda de Tesalonicense, capítulo 3, del versículo 1 al 5. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Él nos está guiando en todo momento. En este tiempo de pruebas, que el Señor nos use, que podamos llevar la palabra de Dios. El Señor es fiel. El Señor nos encamina y nos guía. Nos afirma a través de la prueba. A pesar de cada prueba, el Señor nos hace más arraigados a Él. Nuestras raíces crecen porque nos afirmamos en Cristo. Le tengo que dar gracias al Señor por estos momentos que estamos pasando, porque he visto un pueblo que se unió a través de una prueba grande, a través del fuego. Se unió para defender y apoyarse con los vecino con vecino. Le doy gracias por este pueblo. Bendice a cada vida que estuvo pasando por esas pruebas, Señor. Danos la oportunidad de que ellos conozcan de ti. Bendícelos. Bendice cada familia. Bendice a la iglesia. Bendice a la iglesia de todo el mundo, Señor. Que seamos hermanos apoyándonos unos a los otros. Porque tú eres Cristo. Porque estamos en ti, creyendo en tu palabra. Bendice cada hogar. Bendice a cada hermano. En el nombre de tu Hijo Jesús, te doy la gloria y la honra a ti. Amén.
Hermanos, buenos días. Bueno, una vez más yo le doy gracias a Dios y a Héctor también por darme la oportunidad de poder compartir la palabra esta mañana. Desde ya también le mandamos un muy fuerte abrazo a la iglesia local en Jardino, a nuestros hermanos y amados en la fe, ¿no? Vamos a empezar con una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día, por esta mañana, Dios. Te damos gracias, Padre, porque tu fidelidad y tu misericordia se renuevan de día en día, Señor Dios.
Queremos encomendar en tus manos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, Señor Dios, para que tú nos estés hablando, Señor Dios, y poder salir fortalecidos, Señor Dios, en el poder de tu presencia, papá, en el poder de tu espíritu, Señor Dios, en el poder de tu palabra, papá, Señor Dios. Queremos más de ti, Señor Dios, y Padre, dejamos esta mañana en tus manos, Señor Dios, para que tú estés obrando en medio de nosotros, papá Dios. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén, Señor. Bueno, vamos a leer o a estudiar acerca de un pasaje que es mega conocido por todos nosotros, ¿no? Y es la tentación de Jesús. Lo encontramos en Mateo, en el Evangelio de Mateo, Mateo 4. Vamos a leer del 1 al 3. ¿Sí? Acá Jesús, digamos, iniciaba su ministerio, ¿no? Su obra redentora. Dice la palabra: luego Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y el versículo 4 también dice: Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hasta ahí vamos a leer, ¿sí? Me gusta en este pasaje, en estos 4 versículos, resaltar 2 palabras, ¿no? La primera es el desierto, ¿sí? Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, ¿sí? Cuando pensamos en el desierto, pensamos en un lugar árido, en un lugar seco, en un lugar donde hay desolación, donde al parecer no hay vida, donde el calor es abrumador y tiene la capacidad el desierto, ¿no?, de hacernos creer o hacernos sentir que estamos solos, ¿sí? Sin embargo, el desierto es un escenario que eligió Dios tanto para que Jesús sea tentado, ¿no?, como para las pruebas también que pasó el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. El pueblo de Israel, entre Egipto y la tierra prometida, vagó 40 años, ¿no? Y bueno, allí el pueblo cayó, ¿no? Y es en este mismo escenario donde el pueblo cae, donde el pueblo falla, donde el pueblo se rebela contra Dios, donde el pueblo se queja contra Dios, murmura contra su líder, donde hubo inmoralidad, donde hubo idolatría. En ese mismo lugar Jesús obtuvo la victoria, ¿sí? Y me gusta aferrarme a esta victoria que Jesús, ¿no?, estuvo en el desierto. El desierto podemos entenderlo, ¿no?, en nuestras vidas como un lugar donde, o un contexto, o un tiempo en donde vamos a ser puestos a prueba, ¿sí? Donde Dios va a probar nuestro corazón, ¿sí? Es Dios el que prueba nuestro corazón y permite que en muchas ocasiones sea el enemigo también ahí, queriendo meter cizaña, ¿no? Pero es en este contexto de desierto, de pruebas, de aflicción, de tristeza, de angustia, donde vamos a sacar lo que hay en nuestro corazón, ¿sí? La última vez que compartí, hablaba acerca de los tesoros que tenemos en el corazón, ¿no? Y bueno, en el desierto vamos a sacar lo que hemos atesorado, lo que hemos guardado, ¿no? Me gusta que Jesús atesoró esos 40 días de ayuno, esas 40 días y noche, esta comunión con el Señor, esta comunión con el Dios, el Padre, ¿no? Jesús, su naturaleza humana, su naturaleza celestial, divina, buscaba y necesitaba, ¿no?, de esta comunión con Dios, ¿no? Y me ponía a pensar, ¿y por qué Jesús fue tentado, ¿no? Y acá podemos ver la naturaleza tanto humana como la naturaleza espiritual y de Dios, ¿no?, de la naturaleza celestial. Dios necesitaba llevar en sí el pecado de la humanidad, pero Dios es 3 veces santo. Él no podía llevar en su naturaleza celestial, espiritual, el pecado. Entonces, tuvo que nacer en esta condición de hombre, ¿no?, para que en Jesucristo, sin pecado, sin fallas, ¿no?, cargar nuestras rebeliones, nuestros pecados y nuestras maldades, ¿no? Si fue por esto mismo que Jesús fue tentado, ¿no?, en el desierto. Bueno, y la otra palabra que vamos a estar estudiando esta mañana es este personaje mismo, que es Satanás, ¿no? A mí me gusta escuchar mucho a un pastor mexicano, Armando Alducin,
Y ya hace tiempo escuché una de sus prédicas por YouTube y hacía referencia, ¿no? A lo acontecido, unos versículos anteriores, que fue cuando Jesús fue bautizado, ¿no? Nosotros leemos en la Biblia que cuando Jesús fue al Jordán para ser bautizado por Juan, el Espíritu de Dios, bueno, luego de que fue bautizado, el Espíritu descendió como paloma y se escuchó una voz desde el cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco, ¿no? Este es mi Hijo amado, se escuchó la voz, ¿no? Y entre medio de la multitud, decía este pastor, estaba Satanás, ¿sí? Y esto revela que Satanás no conoce el futuro, ¿sí? Satanás no conocía los planes redentor de Dios. Si bien por la misma... Lo que sí conoce Satanás es la Biblia, la conoce de arriba a abajo, ¿no? La lee, la estudia, no la obedece, no tiene comunión con Dios, pero sí conoce la Biblia, ¿no? Y él, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, había, ¿no es cierto?, que iba a venir un Mesías que iba a ser el Redentor de la humanidad. Pero Satanás no sabía que era Dios, o sea, que era el Hijo de Dios, Jesucristo, quien era Dios mismo, ¿sí? Entonces cuando Jesús está en el desierto, con los 40 días y sin comer, se le aparece Satanás, ¿no? Ahí está. Y le dice: con que sos el Hijo de Dios, ¿sí? Y esto revela justamente que en cierta forma no sabía que Jesús era Dios, ¿no? Era el Hijo de Dios. Como dije recién, Satanás conoce perfectamente la Biblia, ¿sí? La lee, o sea, Satanás y todos sus demonios y todos los principados y las potestades, ¿no? Ellos conocen perfectamente a la humanidad, ¿sí? Si bien Satanás estuvo cuando Dios creó y formó a Adán y Eva, Dios estaba, ¿no?, en ese proceso. Y después, a lo largo de toda la historia de la humanidad, ha estado ahí Satanás mirando, ¿no? Así que Él nos conoce, Él nos mira, ¿sí? Yo creo que en el ámbito espiritual nosotros los que tenemos el Espíritu de Dios, los hijos de Dios, hacemos una diferencia en el plano espiritual, ¿no? Pero Él no conoce mis pensamientos, Él no conoce los planes de Dios para mi vida, ¿sí? Porque Él no tiene los atributos que tiene Dios, Él no es omnipresente, omnipotente, omnisciente y omnipresente. Él no está en todos lados, Él es un ser creado. Sin embargo, Él, como dije recién, nos observa, ¿sí? Y no es casualidad que la primera tentación que tuvo Jesús fue acerca de su carne, ¿sí?, de su cuerpo. Jesús estuvo 40 días sin comer. Era obvio que en su naturaleza humana Él tuviese hambre, ¿sí? Entonces Satanás le ataca por ese lado, ¿no? Y Él nos mira a nosotros y también Él ve nuestras debilidades, conoce nuestras debilidades, porque somos humanos y nuestra naturaleza humana es muy parecida acá o en cualquier otra parte del mundo, ¿sí? Entonces Él ataca nuestras debilidades. Él le pregunta a Jesús: con que sos el Hijo de Dios, bueno, convertí estas piedras en pan, ¿no? Y Jesús le retruca con la palabra de Dios, ¿no? No solo de pan vive el hombre. Cuando el diablo, perdón, nos ataca, siempre va a ser por el lado de la carne. En Mateo 26, 41, Jesús dice: velad y orad, porque para que no entréis en tentación, pues el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, ¿sí? Jesús le está hablando a sus discípulos, a los apóstoles. El diablo siempre nos va a tentar, ¿no es cierto?, por el lado donde más nos duele, ¿sí? Por el lado donde va a meter o intentar poner el dedo en la llaga, ¿sí? La segunda tentación que tuvo Jesús fue la de saltar. Lo llevó a un monte alto, ¿no? Y le dijo: bueno, salta, total, Dios te va a proteger, no va a llegar a tocar piedra, tu pie en la piedra. Y Jesús le vuelve a decir: no tentarás al Señor, ¿sí? También en Cristo está: no tentarás al Señor tu Dios. Esto de tentar a Dios es en medio de las dificultades, en medio de las pruebas que estamos viviendo ahora por coronavirus. Si yo, no sé, yo como hijo de Dios salgo sin barbijo, si yo no me cuido, si yo no me
hago todo lo que tengo que hacer cuando vuelvo de la calle. Eso también es tentar a Dios. El no obedecer y el hacer la mía también es tentar a Dios. Y eso está mal. Por más que tengamos el Espíritu de Dios, Dios nos va a cuidar. Es verdad, pero en estos tiempos también vemos que hay muchos hijos de Dios que parten en la presencia de Dios por esta enfermedad. Eh, bueno, eso lo podemos relacionar con el COVID. Y la última tentación fue la de que Satanás le mostraba el reino de los reinos y la gloria de este mundo y se lo ofrecía a Jesús si Jesús se postraba y lo adoraba. Y Jesús, fortalecido en el poder de su espíritu, soportó no la tentación y con la misma palabra de Dios retrucaba que solamente a Dios debemos adorar. Fíjense que Satanás gobierna este mundo, que es el príncipe de este mundo. Y muchas veces cuando pedimos que oramos para que el mundo mejore o para que el mundo cambie, la verdad es que la palabra dice que el mundo siempre va a ir de mal en peor. La gente que no conoce a Dios va a ir siempre en decadencia. Sí podemos pedir para que la luz del Espíritu o la luz del Evangelio alumbre a muchas más personas. Podemos acudir a la Biblia cuando dice que donde abundó el pecado sobreabundó la gracia y pedirle a Dios para que muchas personas puedan ser conocidas o conocer el Evangelio, ¿no? Pero la verdad que el mundo va a ir siempre de mal en peor. Pero bueno, Jesús en el desierto superó la prueba, ¿no? Fue vencedor. En 1 Corintios 10, del 1 al 12, no vamos a leer todo porque si no se nos hace largo, pero vamos a leer algunos versículos, ¿no? Por ejemplo, el versículo 2 y 3 dicen que todos ellos, o sea, el pueblo de Israel en el desierto, en unión con Moisés, fueron bautizados en la nube y en el mar. También todos ellos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Sí? Fíjense que en el desierto el pueblo de Israel vio las grandes obras que Dios hizo, ¿no? Eran guiados por Dios. Pero en el versículo 5 dice, pero la mayoría de ellos no agradó a Dios, por eso quedaron tendidos en el desierto. Fíjese que en el desierto, en esta prueba que pasó, que atravesó el pueblo de Dios, que si hubiese estado fortalecido en Dios y buscado a Dios, hubiese sido mucho menos tiempo y no 40 años vagando dando vuelta. Pero en el desierto hubo idolatría por parte del pueblo, hubo inmoralidad sexual, también tentaron a Jesús, tentaron a Dios, el pueblo de Israel, y murmuraron, ¿no? Murmuraron contra Dios, murmuraron contra su líder, contra Moisés. Y el versículo 12 termina diciendo que, así que el que cree está firme, mire que no caiga. Fíjense que cuando entramos en el desierto, cuando entramos en las pruebas de la vida, podemos ser desestabilizados, ¿no? Podemos ahí tambalear, ¿no? Pero depende de cómo hemos estado en comunión con el Señor, es como vamos a salir de esas pruebas, ¿no? Esta palabra fue muy importante para mí en este tiempo, en el tiempo de esta pandemia que estamos viviendo, y donde vemos el panorama a un futuro próximo, vemos las cosas grises realmente, ¿no? El virus que sigue dando vueltas, parece que no se acaba más, la cuarentena también parece que no se acaba más. La economía está en picada, está cayendo, pero en este tiempo es cuando más tenemos que aferrarnos a Dios, aferrarnos a su palabra y superar las pruebas que tengamos, que cada uno tengamos, vamos a tener diferentes pruebas porque somos atravesados por esta realidad, ¿sí? Somos hijos de Dios, pero vamos a ser también puestos a prueba, ¿no? Como todo el mundo, no más que nosotros, a fin de perfeccionarnos, porque cuando Dios nos prueba es para perfeccionar nuestra fe, nuestro amor, nuestra esperanza, nuestra paciencia y nuestra comunión con Dios. Por eso, hermanos, aferrémonos a las cosas de Dios y bueno, que podamos salir victoriosos como Jesús lo hizo y que podamos también testificar acerca del amor y de la salvación de Jesucristo a muchas otras personas. Así que bueno, vamos a terminar con una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre, por esta palabra, Señor. Padre, queremos pedirte que tu Espíritu nos esté guiando, Señor Dios, en esta semana que comienza, Señor. Padre, que podamos fortalecernos en el poder de tu Espíritu, en el poder de tu palabra, en el poder de tu presencia, Señor Dios. Que podamos
aferrarnos a ti, Señor Dios, en medio de las dificultades, Señor Dios, en medio de las pruebas que podamos llegar a pasar, Señor Dios. Y te pedimos, Padre, que tú estés guiándonos en todo momento, Señor Dios, que podamos vivir una vida, Señor Dios, que sea realmente de tu agrado, Señor Dios, que podamos mirar lo que te corresponde a ti, Señor Dios, que es lo eterno, lo espiritual, Señor Dios, y que podamos enfocar nuestro esfuerzo, Señor Dios, nuestra dedicación, Señor Dios, a lo que realmente a ti te interesa, Señor Dios. Dejamos nuestra vida en tus manos, Señor Dios, y te damos gracias, Padre, por esta mañana y por esta palabra que podemos compartir, Señor Dios. En Cristo Jesús, Papá, te oramos. Amén, Señor. Bueno, le mandamos un muy fuerte abrazo también de parte de mi esposa y de Noah. Y bueno, estamos en contacto.